Bueno, aquí estamos de regreso con más debate abierto y este podría ser un buen debate porque tenemos aquí a nuestra invitada Luciana Pecker. Gracias por haber venido, Luciana. Hola, Dani, un gusto. Tengo acá tu libro en la mano, te hemos leído, te seguimos y la verdad que tu mirada sobre todo lo que tenemos que atravesar las mujeres es siempre muy interesante. Todo lo que tenemos que atravesar hace tiempo. No quiero dejar de mencionarlo esta semana nuestra compañera Mariela Fernández porque lo sintió, porque lo necesitó, porque surgió y sin tener que avisarle a nadie previamente, contó al aire que había sufrido una situación de abuso y bueno, nuestro abrazo grandísimo desde aquí, desde Debate Abierto, se lo dimos también en privado, pero la verdad es que siempre es un buen momento, más allá de esta situación particular que ella le tocó vivir y que eligió contar en C5N para hablar de las cosas que tenemos que atravesar las mujeres. Recién, Luciana, y engancho con esto porque Nahuel hablaba de las libertades, ¿no? Y aquellos que cuestionan las libertades, y a veces da la sensación de que tiene que ver mucho con esto lo que pasa con las mujeres, ¿no? Con que las libertades de las mujeres, y de hecho algo de esto cuenta tu libro, Sexteame, ahora nos contás también, tiene que ver con eso, ¿no? Con las libertades que son a veces molestan a los demás. ¿Por qué crees que pasa eso? Sí, exacto, ¿no? En estos días y en esa marcha anticuarentena que en realidad para mí fue golpear las puertas de las morgues, como escribí, se habla en nombre de la libertad y la vida y lo que menos se respeta es la libertad y la vida. Por supuesto, cuando las mujeres y las niñas sufren abuso sexual, primero que las psicólogas que las han peritado han sido perseguidas, las periodistas que escribimos hemos sido perseguidas, las madres que han acompañado a las niñas a denunciar han sido perseguidas sistemáticamente en el sistema judicial argentino, mucho más cuanto más plata o poder tiene el abusador. Y en estos días en Brasil hubo una niña violada de 10 años que quiso interrumpir su embarazo, por suerte lo logró, pero la propia ministra de la Mujer, Damares Alves, de Jair Bolsonaro, difundió su caso, hizo que grupos evangélicos radicalizados le gritaran asesina a la niña. En Brasil hay 110.000 muertos por coronavirus y un dato muy importante es que hay 236 muertas embarazadas o puérperas. O sea, hablan de salvar las vidas y como dice Amorim, la médica Amorim, que es quien sigue la mortalidad materna en Brasil, no son muertes moridas, son muertes matadas, o sea, son muertes evitables. Entonces es importante que nosotras luchamos por la vida y por la libertad y que no se llenen la boca quienes en realidad están llamando a la muerte. Luciana, la tenemos a Anita, que es parte de nuestro programa, pero le agradecemos también y especialmente a Steffi Pozo, que está aquí con nosotros, por haber venido. Buenas noches, un placer. Steffi, un placer para nosotros que estés acá y también la mirada económica, ¿no? Y las cifras, los datos que conocemos constantemente de lo que nos toca a las mujeres, en lo económico también, que también es muy difícil. Es muy difícil y hay que decir que Luciana es una de las que insiste constantemente en que las cifras nos empiezan a dar mucho valor en todas las cosas que podemos decir, porque dejamos de lado la que lo que estamos diciendo no es una cuestión individual o una opinión, sino que es algo estructural y ahí viene la economía a darnos algunos instrumentos para decir, ¿vieron? Era estructural. Bueno, un poco, por ejemplo, hoy se conoció un relevamiento que hicieron las chicas de Nos quemaron por brujas, que es un programa de radio, que dijo, por ejemplo, en mi caso, la economía es lo que me toca, el 80% de las personas que hacen economía en las radios son hombres. Hombres, si hay muy pocas mujeres, si ustedes empiezan a pensar cuáles son las mujeres que hacen economía en una radio, por ejemplo, bueno, ahí tienen muy pocas personas. Tienen a, por ejemplo, Paloma Boxer en Radio 10 y también está en Radio Con Vos, está Lucía Pesarini en CNN Radio, está Julia Estrada, que también hace algunas columnas en la 750 y te digo que ya no mucho y para más. de contar. Mira, ¿sabés qué, Luciana? Entiendo que también tenés una mirada sobre lo que es la televisión, ¿no? Y las mujeres, muy particular, que podemos enganchar con lo que estabas contando, porque, bueno, se vive una situación también medio que no compartís del todo. No, yo creo que estamos en un momento de retroceso, Dani, Steffi, Anita, que después de lo que es el Me Too argentino, que por supuesto fue antes, no con Ni Una Menos, pero después con el mira cómo nos ponemos de la mano de Telma Fardín, la televisión en vez de hacer autocrítica dice que la persona que está con pedido de captura de Interpol es un exiliado o que se arrepienten de haber llevado feministas a los medios. En el mismo monitoreo, Steffi, pasamos de 30% de mujeres conductoras en la radio a 22%. Entonces, estamos en nuestra
nuestras casas, nos quedamos en casa para cuidar, pero no para bajar la cabeza ni para que nos bajen la voz. La televisión está mostrando un retroceso, al contrario de lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde podemos ver la serie The Morning Show o El Escándalo, Sí. Inconcebible en Netflix, y es importante que la televisión pueda hacer una autocrítica justamente porque denunciamos el abuso sexual, pero también denunciamos la complicidad estructural de la televisión en eso. Bueno, Anita, vos querés hacer algún cierre, porque las redes también acá nos quedamos sin tiempo, pero juegan un rol muy importante, ¿no? Eso ni hablar, pero por otro lado, en referencia al libro de Lu, quienes quieran saber de qué se trata y quieran ver la entrevista, nosotros hicimos un vivo en el Instagram de C5N que lo pueden ver. El libro se llama Sexteame y Mira, tiene que ver, acá lo tengo, ya que ahí te lo tenés muestro. vos, y tiene que ver un poco con esto de estar en contra de las mujeres deseantes, pero no deseantes solo como a nivel sexual, sino también deseantes, por ejemplo, de ser escritoras, de ser presidentas, pero bueno, Claro. ella lo puede explicar mejor que yo. Bueno, y está explicado ahí. Y está acá, Y está en ahí. Sexteame, ahí está. Luciana, un cierre, lo que quieras agregarnos y lo que quieras agregar de Sexteame. Bueno, que justamente lo más hermoso que nos puede pasar es esto, de estar juntas, de hacer red, de poder comunicar otras cosas, y que cuando denunciamos el abuso y apoyamos a quienes denuncian el abuso, como Mariela, como Telma y como tantas otras mujeres y niñas que han sufrido abuso, es justamente para que no tengan que aceptar el sexo que no quieren y el sexo no sea un castigo, sino que el deseo sea una opción Sin por el duda. placer. Entonces, desmantelamos el abuso, lo denunciamos, porque justamente tenemos derecho al placer. El deseo, el consentimiento, de todo eso estamos hablando. Nos quedaríamos horas, ¿eh? Y sumaríamos a Ale Malem también y a Julia Mengolini, que las veo ya detrás de cámara y que sería divino No, charlarlo se prende fuego con todo, ella. pues. Pero se prende fuego todo, así es. Bueno, nos vamos y Darío Gaño nos mata si nos quedamos un rato más. Así que ya viene Darío Gaño y se queda con ustedes. Más Gracias, lady, Luciana. más lady. Gracias por haber venido. Acá está Sexteame, ideal para leer por estos días, muy interesante. Gracias, chicas. Gracias, Estefi. Muchas gracias. Gracias por haber venido también. Nos vamos, ya cerramos así, debate abierto. Buenas noches, Antonio. Mañana en Radio 10, escúchenlo. Y ya pasamos todos los avisos. Nos encontramos el lunes a las 12 del mediodía. Buenas noches.